Ciencia y Espíritu Televisión presenta Caso a Caso con Marco Pagano. Bienvenidos a este nuevo programa de Caso a Caso, telespectadores de Ciencia y Espíritu Televisión. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes y hoy vamos a tratar un tema que me parece importante antes de proceder a los análisis sintácticos de un par de oraciones. Hablaremos de las categorías léxicas. Las categorías léxicas tienen un papel importantísimo, no solo en la sintaxis, en la gramática, sino también en nuestra vida del día a día, en nuestro quehacer diario. Y ahora veremos por qué. Las categorías léxicas se dividen en dos partes, que son las propiamente categorías léxicas y las subcategorías léxicas de menor importancia y que sirven para articular a estas primeras. Las categorías léxicas son el verbo, el adjetivo y el sustantivo. Son importantes porque llevan la carga semántica, incluso sintáctica, de la oración. Por otro lado, tenemos las subcategorías léxicas, que son el adverbio, el artículo, el pronombre, la interjección y la conjunción. Estas segundas sirven para articular, de alguna forma, las tres primeras, que son las auténticamente importantes dentro de la oración, llevan el peso semántico y sintáctico. Vamos a centrarnos en las categorías léxicas. El sustantivo, el verbo y el adjetivo. Muchos pensaréis que son simplemente categorías que se ciñen al ámbito gramatical, pero no es del todo cierto. En realidad, son tres categorías que funcionan en nuestro día a día y que son importantísimas para nuestra evolución. Pensemos en el sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo es aquel ideal sobre el cual nosotros pensamos y queremos acceder a él. Es algo que nosotros tenemos en mente y queremos de alguna manera realizar, que sea físico, que sea real. El sustantivo, por tanto, es aquello que nosotros queremos imitar, el ideal. Para hacerlo es necesario el verbo, la acción. Así pues, lo primero que debemos hacer para que el ideal se realice es actuar en consecuencia. Cuando la acción se hace hábito, es decir, cuando no es una acción eventual, sino que hay un hábito detrás de esa acción, ésta se convierte en una virtud. Un hábito puede ser una virtud o un vicio. En el caso de que sea una virtud o un vicio también, pero en el caso, pongamos, en el mejor de los casos, que sea una virtud, esta virtud se adapta a nuestro cuerpo y nos conforma. Por lo tanto, podemos decir que si somos prudentes es porque realizamos actos prudentes en vistas a la prudencia. La prudencia nos sirve de inspiración, es el ideal, el sustantivo prudencia nos sirve de inspiración para que a través del verbo podamos ser prudentes. Por lo tanto, la sucesión de esta tríada sería primero sustantivo, luego verbo y luego adjetivo. Una vez tenemos estas virtudes a través de los hábitos integradas, podemos incluso sublimarlas y, en el mejor de los casos, participar de los sustantivos y formar parte de la prudencia. Por ejemplo, los antiguos pensaban que los dioses, al fin y al cabo, eran entes o sustantivos. Realmente los antiguos dioses paganos, léase Zeus, Afrodita, Atenea, Artemis, estos dioses eran deificaciones de sustantivos. Por ejemplo, Zeus era la deificación del sustantivo justicia. Atenea era la deificación de la sabiduría. Artemis era la deificación de la integridad, de la virginidad. Y así con todos los dioses. ¿Quién va a negar que estos dioses existen? Pues al fin y al cabo, esto es lo importante de tener en cuenta. Nosotros podemos acceder a estas virtudes a través del verbo y del adjetivo. De hecho, tenemos que pensar que es un círculo imitativo, es decir, lo que se produce es una imitación de aquello que nosotros queremos realizar, de aquello a lo cual nosotros queremos acceder.
Al fin y al cabo, entonces, los vicios pueden ser o defectos o excesos, es decir, tienen una bicefalia. Los vicios pueden ser por defecto o por exceso, y la virtud siempre ocupa un punto medio. Eso también es importante saberlo. No es baladí, no es casualidad que los antiguos pobladores, los antiguos, siempre hablaran del punto medio y siempre hablaran de seguir el camino de en medio, precisamente porque el camino de en medio es el virtuoso, siempre se ha considerado así, y en cambio los extremos pues siempre conducen al vicio, ya sea por defecto o por exceso. Por tanto, vamos a ver un vídeo donde se recopilan algunas máximas que elogian el punto medio virtuoso. En todo es mejor la mesura. En todo hay medida. Guarda las proporciones. La medida en todo es lo mejor. Ves por el camino de en medio. Tranquilo, como yo, anda por el camino de en medio, y a ninguno de ambos extremos des lo que es de otros. Que nada te apremie en exceso. El punto medio de todas las cosas es lo mejor, y así tendrás virtud, que tan difícil es de conseguir. Los buenos saben guardar la medida de todas las cosas. Lo que anda descompasado es perjudicial. Enorgullécete con la mesura, no con el dinero, porque a este el tiempo se lo lleva, pero la otra permanece inalterable. El momento oportuno tiene entre los hombres una corta medida. La deidad otorga la victoria siempre al término medio. La desmesura debe ser apagada más que un incendio. Bella es en todos los casos la medida. El exceso y el defecto no me lo parecen. La moderación es cosa más segura que el exceso. Nada en demasía. Bueno, pues ya lo ven. Realmente el punto medio, el camino de en medio, para los antiguos y también según el sentido común, es aquel que conduce a la felicidad y a las virtudes auténticas. En cambio, los excesos son aquellos, los excesos y los defectos, son aquellos que pues conducen al vicio, a la enfermedad y a todo aquello que no deseamos. No obstante, también es cierto que los dos extremos son necesarios para que exista un punto medio. Sin estos dos extremos no existiría la virtud. Ciertamente hay dos extremos, el defecto y el exceso. El defecto es la carencia de la virtud. Por tanto, es justo que intentemos evitarlo. Pasarse por exceso, en cambio, es mejor. Si tenemos que elegir entre los dos tipos de vicios, pues mejor pasarse por exceso que por defecto, porque en caso del exceso hemos pasado por el punto medio, de alguna forma, y lo que tenemos que hacer simplemente es retroceder un poco. Es mejor, según mi punto de vista, que el defecto, que al fin y al cabo es no tener nada de virtud. De todas formas, tenemos que entender que esta tríada funciona para beneficio de la virtud. Ya hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y así también lo creían los antiguos. Y si no, vean esta sucesión de frases donde se demuestra que así es. Ciertos pares de moiras y de divinidades se hacen cargo de cada uno de nosotros al nacer y nos inician. Helada tierra y helada sol de larga vista, la sangrienta discordia y la armonía de grave semblante, la belleza y la fealdad, la rapidez y la tardanza, la amable veracidad y la incertidumbre de negros cabellos. Lo opuesto o enemigo es útil,
y de las cosas diferentes nace la más bella armonía. Todo se produce según discordia. Si las cosas injustas no existieran, ni siquiera conocerían el nombre de justicia. Es preciso saber que la guerra es algo que une y que todas las cosas se producen por lucha y necesidad. Quien no ha deseado ni ha tenido contacto con lo feo y lo malo, no es prudente, ya que no hay en esto vicio alguno que haya conseguido sobreponerse para mostrarse equilibrado. Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza de ley que se adquiriera la sabiduría con el sufrimiento. La virtud camina a través de los sufrimientos. Los contrarios son principio de todas las cosas. No habría armonía si no existieran lo agudo y lo grave, ni habría animales si no existieran hembra y macho, que son contrarios. Pues muy bien, así es como funciona todo hábito. Todo hábito, ya sea virtuoso o vicioso, vamos a decirlo así, funciona de esta forma. A través de un ciclo imitativo y a través de las acciones repetidas que constituyen los hábitos. No obstante, dentro de esta sucesión natural, también existen dos proporciones que se corresponden a las proporciones matemáticas, las dos grandes proporciones, la proporción armónica o la proporción áurea, también llamada así, y la proporción aritmética. Son dos tipos de proporciones con las cuales también se organizan los conceptos. Si no, pues por ejemplo, pensemos que la proporción aritmética es aquella que sus dos segmentos son iguales entre sí. Es decir, tenemos un segmento dado y los dos son iguales, la mitad y la otra mitad, al fin y al cabo. Esa es la proporción aritmética. Por otro lado, tenemos la proporción áurea. La proporción áurea o armónica es aquella en la que el segmento menor es al segmento mayor lo que el segmento mayor es a la totalidad, dados dos segmentos de una línea, por cierto. Esta es la proporción armónica. Asimismo, en las palabras, ya sean en las tres categorías léxicas, estamos hablando de los sustantivos, los adjetivos y los verbos, también funcionan de esta forma. Véase, por ejemplo, maldad, bondad. No tiene exceso. El defecto es maldad. El punto medio es la bondad, pero no hay exceso. También sucede con las palabras o los verbos, en este caso, perder, vencer. Perder es un defecto de victoria, vamos a decirlo así, pero vencer no tiene exceso. Es un punto medio, a todo el mundo nos gusta vencer y es algo bueno, pero no puede tener un exceso. También ocurre, por ejemplo, cuando decimos injusticia y justicia. La injusticia es una carencia de justicia, pero la justicia no tiene exceso. Es imposible. No puede ser demasiado justo. En todo caso, lo que ocurre es que los excesos son iguales que los defectos. Están a la misma distancia, porque es una proporción aritmética. Entonces, al estar en la misma distancia, uno de ellos se elimina, porque no vas a repetir los dos. Es decir, si uno se pasa de justo, es injusto, otra vez. Por lo tanto, vuelve a ser un defecto. Es así como no hace falta poner los tres términos, porque los dos extremos son el mismo término. En el caso de las proporciones armónicas, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de cobarde, valiente y temerario. Valiente sí que tiene un exceso, que sería temerario, y cobarde es el defecto de valentía. La cobardía es el defecto de valentía.
En el caso también, por ejemplo, de tranquilo, tendríamos el defecto intranquilo y el exceso flemático. Por ejemplo, es un exceso de calma, es un exceso de tranquilidad. ¿De acuerdo? Y hay varios ejemplos más. Hay muchos ejemplos que podríamos citar, como por ejemplo, si queréis un verbo, pues denostar, elogiar y adular. El elogio es bueno, elogiar es bueno, denostar es de alguna manera el antónimo y adular sería el exceso del elogio. Al fin y al cabo, pues estas son las dos proporciones, aritmética y armónica, que rigen todas las categorías léxicas. Vamos a ver cómo lo explicaban los antiguos y a la vuelta procederemos al análisis de un par de oraciones. El universo y todas las cosas que hay en él están determinados por el número 3. En efecto, el comienzo, el medio y el fin contienen el número del universo. La articulación liga dos cosas, y no más. Aunque los poetas afirman muchas veces de la fama que es una diosa, sea, si quieres, lo de la fama un demon, no hay que confiar totalmente en ella, porque el demon por naturaleza no es completamente puro, ni perfectamente bueno, como es la raza de los dioses, sino que también de alguna manera participa de lo contrario. La medida es denominada armónica por acompañar a toda armonía geométrica, y la armonía geométrica le dicen cubo, por haberse compuesto al multiplicarse un número por sí mismo y multiplicarse nuevamente por sí mismo, de acuerdo con las 3 dimensiones. En todo cubo, en efecto, se refleja esta medida, pues los lados de todo cubo son 12, los ángulos 8, las superficies 6, y la media armónica entre 6 y 12 es 8. El demiurgo llenó los intervalos dobles y triples cortando aún proporciones de la mezcla originaria y colocándolas entre los trozos ya cortados, de modo que en cada intervalo hubiera 2 medios, uno que supera y es superado por los extremos en la misma fracción. Por ejemplo, entre los extremos 6 y 12, la media aritmética es 9, ya que sobrepasa a un extremo por la misma cantidad, 3, por la que es sobrepasado por el otro extremo, y otro que supera y es superado por una cantidad numéricamente igual, proporción armónica. Por ejemplo, entre los términos extremos 6 y 12, la media armónica es 8, excede a 6 en 2, o sea, en un tercio de dicho extremo 6, y es excedida por 12 en 4, o sea, en un tercio de dicho extremo 12.